Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con ustedes, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Uno de los libros que más conocen las personas de la Biblia, que más utilizan, que más consultan, que más les gusta leer, es el libro de los Salmos. En Salmos, el primer capítulo, hay un versículo del que quiero llamarles la atención a esta hora. La Biblia dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si analizamos un poco el texto, nos vamos a dar cuenta que aquí hay tres verbos conjugados. Está la palabra anduvo, del verbo andar, está la palabra estuvo, del verbo estar, y está la palabra sentado, del verbo sentar. Lo que significa que David aquí está hablando de la progresión del pecado. Está diciendo primeramente que es feliz y dichoso aquella persona que no se mete en el pecado, aquella persona que no se unta del pecado, aquella persona que no anda por los caminos del pecado. Y dije que hay una progresión porque precisamente se nota en el verbo andar. Andar es sencillamente pasar por un lugar, pero luego de pasar por un lugar, si te llama la atención, aparece el siguiente verbo, que es el verbo estar. Si tú pasas por una parte y algo te llama la atención, entonces te paras, te estás allí, haces un alto para contemplar. Y luego, si eso que estás contemplando te llama poderosamente la atención, te gusta, entonces permaneces allí, y entonces allí la Biblia dice sentarse. Lo que David está diciendo es que no deberíamos aventurarnos a pecar, que no deberíamos aventurarnos por los caminos del mal. Nunca deberíamos hacerlo, porque cuando lo hacemos, entonces seremos presa de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos invita a pecar, le encanta lo que es pecado, aunque nos haga daño y nos destruya, disfrutamos eso. Por eso David dice: bienaventurado la persona inocente, la persona que no se unta del mal, que no se atreve a andar por caminos del mal. Y es que, queridos, nunca se sabe en qué momento una persona que se atreve a probar el mal no va a tener la fuerza de voluntad suficiente para seguir su camino, sino que entonces se está y luego se sienta a disfrutar y a consumirse en el pecado. Es triste que muchos padres, por ejemplo, cuando sus hijos apenas están cumpliendo 10, 11, 12 años, inmediatamente entonces les dan una cerveza y les brindan una cerveza para que ese muchacho empiece a beber alcohol, como si eso fuera mucha gracia. ¿Cómo sabe usted, querido padre de familia que escucha este programa, que su hijo no solamente la va a probar, sino que ahora la va a consumir frecuentemente y por último terminará siendo alcohólico? Por eso lo mejor que dice David es: bienaventurado el varón que no anduvo, el que no se metió allá en esos caminos, que no probó, que no se estuvo, porque entonces va a ser muy difícil salir de allí. El pecado es algo atrayente a la carne, apreciados. El pecado es algo atrayente para el ser humano y nos cuesta mucho salir de ahí. Así que bienaventurado el que no prueba. ¿Cómo sabe un muchacho que al ceder con sus compañeros de clase, fumarse solamente un cigarrillo, no va a ser esa la cuota inicial para luego destruir sus pulmones? No va a ser esa la cuota inicial para luego terminar fumando marihuana, cocaína, bazuco y cualquier otra cosa que finalmente lo lleve a terminar en las calles. ¿Cómo sabe la señorita que si se aventura a tener una relación ilícita, una relación de sexo irresponsable a temprana edad, no va a terminar siendo una muchacha promiscua, no va a terminar en un prostíbulo? ¿Cómo sabe aquel joven que al comenzar el sexo de manera pronta y de manera irresponsable no va a terminar siendo promiscuo, laxivo, y luego entonces esta falta de control y de dominio propio le llevará a destruir sus relaciones de pareja futuro? Oh queridos, la Biblia indica que no deberíamos pasar por el mal.
David lo llama bienaventurado, lo llama dichoso. Dichosa la persona que no se mete en los caminos del pecado. Dichoso aquel que no se atrevió a ir a hacer unas apuestas, porque posiblemente puede ser presa de las apuestas, a lo último perder su casa, su finca. Bienaventurado aquel que no se fue a las fiestas, porque posiblemente en una de esas fiestas puede hasta incluso perder la vida. Bienaventurado aquel que no se atrevió a robar nunca, bienaventurado aquel que no se atrevió a mentir, bienaventurado esa persona que se mantuvo siempre con el Señor. Quisiera decirles a esta hora, queridos padres, que si quieres tener familias plenas, tienes que alejar a tus hijos del mal. No te enorgullezcas porque tus hijos empiezan desde temprana edad a vivir en el mal. No te enorgullezcas porque tus hijas desde temprana edad entonces empiezan a mostrar su cuerpo vistiendo cortico, vistiendo con escotes, porque esto les puede cobrar caro en la vida. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que el Señor los cuide del mal en nombre de Jesús, es mi petición. Dios les bendiga.